Still 15 minutes more to the noon. Todavía faltan 15 minutos hasta ya la tarde. Today we are going to see about the accomplishments in the church. Hoy vamos a ver sobre los logros de la iglesia. Because we were seeing many personal accomplishments. Vimos muchos logros personales Now we are going to see about the collective accomplishment. y ahora vamos a ver a los logros colectivos. Gracias. Now, we always used to talk about foreign missions. Siempre hablábamos nosotros sobre las misiones extranjeras. Gracias. Foreign missions, there you're going to different countries. Cuando vas a diferentes países. But each one of us are a foreign missionary in our own land. Pero cada uno de nosotros somos misioneros extranjeros en nuestros propios países, Especially in North America. especialmente en Norteamérica. Why? ¿Por qué? You get many people from different countries in this country. Tú tienes mucha gente de diferentes países en este país. So you need to act like a foreign missionary in your own country. Así que tú tienes que trabajar como un extranjero en tu propio país. Because we are battling with different cultures. Porque estamos batallando con diferentes culturas. Now, we can see accomplishing the assigned mission of the church. Aquí podemos ver cómo se alcanza, puede decir aquí, la misión asignada a la iglesia. One message, many cultures. Un mensaje, muchas culturas. We have one message, Tenemos un mensaje, but many cultures among us. pero muchas culturas dentro de nosotros. How can we be successful? ¿Cómo podemos alcanzar el éxito? So this is what we are going to see today. Esto es lo que vamos a ver hoy. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Según Timoteo capítulo 15, capítulo 2, versículo 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Study to show thyself approved. Dice, estudia para mostrarte aprobado. Approved unto God. Aprobado adelante de Dios. So when we are presenting ourselves, Cuando nos presentamos, or else we are being called by God, o cuando estamos llamados por Dios, here we find that we are having an approval from God. aquí encontramos que tenemos un apruebo de Dios. It is nothing that we should be ashamed of. No hay nada, no es nada que de cual debemos estar avergonzados. When I was accepting the full-time ministry, Cuando yo acepté trabajar tiempo completo en el ministerio, now I was elected to come to America. yo estaba escogido para venir a Estados Unidos. I went for the interview in the American embassy. Yo fui para la entrevista en la embajada de Estados Unidos. They went through all my papers. Fueron por todos mis papeles And they asked me that, are you sure that you're going? y me preguntaron, yo veo que tú vas. Do you want to go? ¿Quieres ir? So when I read this verse, Cuando yo leo este versículo, then I'm not ashamed to come here. yo no estoy avergonzado para venir acá. I'm not ashamed to work for the Lord. Yo no estoy avergonzado para trabajar para el Señor. It is a pride, brethren. Es un orgullo, hermanos, But the world won't understand that. pero el mundo no lo entiende. World won't understand that. El mundo no lo entenderá. That they see that, okay, you're this, you're this, you're this. Ellos Why ven you are que going there? tú esto, ¿por qué vas para allá? So this is something that, the world estimation. Esto es algo que el mundo estima. But here we understand that, God is approving. Pero aquí entendemos que Dios aprueba. But every action of our action should also be approved by God. Pero cada acción también debe ser aprobado por Dios. Our decisions, Nuestras decisiones, our approaches, our behavior, nuestro comportamiento, everything should be approved todo by God. debe ser aprobado por Dios. So this is what it matters. Así que esto es lo que importa. Now we are living in the fast age, no doubt. Estamos viviendo en la edad rápida, no hay duda. Things are changing rapidly Las cosas están cambiando rápidamente, in a dynamic society. de una forma dinámica. Today a product is coming to the market. Hoy un producto viene al mercado It's getting outdated in few months' time. y en pocos meses ya se vence.
Likewise, our message, ¿Cómo está nuestro mensaje? it's outdated among the young people today. Está venciendo en la juventud de hoy. Now we have to find a way. Tenemos que encontrar un camino, una forma. How can we upgrade that message ¿Cómo podemos ahora Actualizar. actualizar ese mensaje? Gracias. without harming the message Sin dañar el mensaje. and having all the elements of the Y message teniendo todos los elementos del mensaje. and presenting to in an attractive way? Y presentando una forma atractiva. This is what we are learning. Esto es lo que estamos aprendiendo. This is how we can be successful. Esto es la manera que podemos ser exitosos. This is what we are talking about, successful in church. Esto es lo que estamos hablando, ser exitosos en la iglesia. Because we are having a huge challenge today. Porque tenemos un reto muy grande. We are not studying about evangelism today, No estamos estudiando sobre el evangelismo hoy, but we are studying about methods or strategies, how we can accomplish in the church. pero estamos estudiando sobre métodos y estrategias, cómo poder avanzar en la iglesia. How we can deal with the cross-cultural, that element in the church Cómo podemos tratar con las diferentes culturas en la iglesia. when we are forming or formulating the strategies. Cuando estamos formulando las estrategias, It should not affect the cultures. no debería afectar las culturas. And this also the applicable Y eso también es aplicable when we are going to a different country. cuando vamos a un país diferente. It is the same Es lo mismo. that we have different colors in the society today, Es un dicho que tenemos diferentes colores en la sociedad hoy. and there are so many cultures there too. Y hay muchas culturas ahí The también. way they think, La forma que the piensan, approaches are different. la forma que les llegamos también diferente. Let's go to the next slide. Vamos para el próximo presentación. Matthew chapter 28, Mateo 28, verse 19 and 20. versículo 19 y 20. Here we find Aquí vemos, therefore go and make disciples por tanto, id y hacer discípulos, gracias. therefore go and make disciples of all nations, Por tanto, id y haz discípulos de todas las naciones, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, and teaching them to obey everything I have commanded you. enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. And surely I am with you always to the very end of the age. Y aquí yo estoy con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. The first element we have to see here, El primer elemento que hay que ver acá therefore go. dice que, por tanto, id. Mission or the action is to go. La acción en la misión es ir. We cannot just stand still. No podemos solamente estar de pie. We need to go. Hay que ir. And that is action. Y eso es la acción. What is the task for us? ¿Cuál es la meta, la tarea, gracias para nosotros? Make disciples of all nations. Haciendo discípulos de todas las naciones. It is not confined to one particular group or one particular ethnicity. No está definido con un grupo como tal, pero No está confinado no a está un solo confinado. grupo. Gracias. de ahora misioneros. So that is a task we have. esta es la tarea que tenemos. And then we keep going, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Y Spirit. seguimos viendo, bautizándonos en el Hijo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. So we need to do that. Eso es lo que tenemos que hacer. And here we find that again in verse 20, Aquí vemos también en el versículo 20, we go making them as disciples, baptizing them, andando, haciéndolos discípulos, bautizándolos, then keep teaching. y después seguir enseñando. That is what it follows there. Eso es lo que sigue ahí. Teaching them to obey everything I have commanded you. Enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. We have to keep teaching. Tenemos que seguir Otherwise they enseñando. will forget. Si no, ellos se olvidan. We need to keep reminding them. Tenemos que seguir recordándoles. And surely I am with you always.
Yo estoy con vosotros todos los días. What do you mean by that? ¿Qué significa eso? The assurance of help, La aseguranza de la ayuda. not to worry about. De no I am with preocuparse, you. porque yo estoy contigo. So this is important. Esto es importante. This is what we need to understand. Esto es lo que tenemos que tener. We need to understand that He is going to be with me. Necesitamos entender que Él va a estar con nosotros. And is there any expiration date? Y hay ahí una expiración. Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento, gracias. No. No, no hay. To very end of the age. Dice hasta el fin del mundo. It can be your age, it can be my age, it can be age of the earth. Puede ser nuestra edad, tu edad o hasta la edad del No mundo. expiration date. No tiene ninguna fecha de vencimiento. Unlimited assurance. Tiene asegurancia ilimitada. Brethren, why should we worry about? ¿De qué preocupemos, hermanos? It's given everything. Aquí da todo. The whole mission is given to us. Toda la misión está dada acá. We need to understand one beautiful aspect. Tenemos que entender un aspecto muy maravilloso. It doesn't say No dice that we just go and tell the word. que andemos y digamos al pueblo. It doesn't say No dice that we are just pronouncing about Jesus. que solamente estamos pronunciando sobre We are going and Jesús. singing about Jesus. No solamente cantando sobre Jesús. What does it say? ¿Qué dice? Make Make disciples. disciples. Haciendo discípulos. This is something serious. Esto es algo serio. Making disciples is an assignment given to you and me. Haciendo discípulos es una misión asignada a nosotros. Gracias. It is not just merely telling about Jesus. No solamente es hablando We sobre have to Jesús, make them as disciples. es haciendo los discípulos. After making them as Y disciples, después de haciendo los discípulos, then we can keep on teaching them. ahí vamos a seguirles enseñando. We go to the next slide to see. No vamos para el próximo cuadro para ver. The concepts that influence success in church. Los conceptos que influyen el éxito en la iglesia. What kind of concepts we have to deal with the church? ¿Qué tipo de conceptos tenemos que trabajar en la iglesia? Concepts of language and words. Conceptos de lenguajes y palabras. Concepts of time or the timeline. Conceptos de tiempo o el timeline, ¿cómo se dice la palabra timeline? Línea de tiempo. Yeah, we need to understand because these are Esto es two lo que tenemos que different things. entender, porque son dos cosas diferentes. We need to understand the time we are living today Tenemos que entender el tiempo en cual vivimos hoy and the timeline that the truth is being proclaimed. y también la línea de tiempo en cual la palabra ha sido proclamada. We will learn about contextualism. Vamos a later. aprender más allá sobre el How to contexto. apply, the contextual application. We will see that Cómo later. aplicar el contexto. Then we have the concepts of morals and ethics. Después tenemos el concepto de morales y éticas. And then concepts of soul winning methods. Y después conceptos de métodos para ganar almas. These four aspects we have to deal with in the church. Estos cuatro aspectos tenemos que trabajar dentro de la iglesia. The first three we can go through very quickly, Los primeros tres se puede avanzar bastante rápido, ¿no? but we like to elaborate on the fourth aspect Pero queremos extender un poco más en el cuarto because aspecto. that involves the mission. Porque ahí está la misión. The mission that we have to make disciples. La misión que tenemos que ser discípulos. In order to make disciples, we have to do the soul winning. Y para ser discípulos tenemos que primeramente ganar las So we will almas. spend little more time on that. Así que fourth vamos aspect. a enfocarnos un poco más en ese punto. Now we are going to see the concept of language and words. Vamos a ver ahora el concepto de lenguajes y palabras. There are people who are struggling with their own languages. Hay gente que tiene dificultad con su propio lenguaje. They don't know to use their own language, No saben cómo usar su propio lenguaje, the mother tongue. su lengua materna. They are finding it so difficult to understand the grammar, Lo encuentran tan difícil de encontrar cómo pronunciar la and they have a gramática, very poor vocabulary y tienen un vocabulario muy malo and a knowledge, y un conocimiento, gracias, exposure, y exposición, and what's happening around. y cómo está funcionando alrededor. We need to understand everything, brother. Tenemos que entender todo, hermanos. If we want to be smart, everything is smart now. Si queremos ser inteligentes, porque hoy en día todo es inteligente, Smartphone,
el smartphone, que es Even the phone, that the teléfono object is inteligente, smart. hasta ese objeto es inteligente. So the pastor should be a smart pastor. Así que el pastor debe ser también un pastor inteligente. There's nothing wrong in that, No hay nada malo con eso. right? Because we have smart kids these Porque days. también tenemos hoy en día niños inteligentes. In order to deal with them, we have to have a smart pastor. Para poder trabajar con ellos hay que tener un pastor He inteligente. should be up to date with the technology. Él debe estar actualizado con la He tecnología. should be up to date with their topics Él debe estar actualizado con sus temas to understand para and to poder teach. entender y enseñar. And the language matters. Y el lenguaje sí importa. You need to learn the language. Tienes que aprender el lenguaje. Again and again, that Otra vez. Pastor Petkov mentioned Y here. otra vez que Pastor Paco mencionó, How the beginning of Joseph's success was the learning the language of Egyptian el language. principio del éxito de José fue que él aprendió el lenguaje. English is not my mother tongue. Inglés no es mi lengua materna. I'm Indian. Yo soy indio. For my wife, yes, that is her mother tongue. De mi esposa eso sí es su lengua materna. But for me, Pero it's a de mí- foreign language. Es un idioma extranjero. I have to learn. Tengo que aprender. I learned Yo lo aprendí. and mastered it. Y también Mastericé. lo mastericé. So that is what is matters. Y eso es lo que importa. It's nothing that you can say that no, I can't. No puedes decir, no puedo. You can. Tú sí puedes. There's nothing that you have to say that no, I can't do this. No hay nada que tú puedas decir que tú no puedes hacer. Remember the assurance we have. Recuérdense de la aseguranza. que I am with you tenemos. always. Estaré con vosotros para siempre. He is there when we are studying English also. Él también está ahí cuando estamos estudiando inglés. He is there to help you. Está ahí. Para So ayudar. if we can't understand, Así que si no lo podemos entender, we have to always ask his help. debemos siempre preguntar y pedir. I'll su tell you a ayuda. story, brother. Le voy a hacer una historia. Those days, it's not like these kids here that you have, text message, it goes within seconds. Esos días no había los mensajes como hoy en día hay que andan en segundos. You have to write letters. Tenían que escribir cartas. Now, I went to the hostel in my university. Yo fui al hostel. ¿Cómo se dice hostel? What? Hostel. To go in the hostel, like, I'm far from my home. Fui a un lugar bien extranjero. Dormitory. Ok, un dormitorio, gracias. So, when I went there, Así que bueno, fui allí. now I have none, all strange people around, Ahora yo no conocía a nadie, todos fueron gente rara. all new students O alumnos nuevos. and new professors. Y no profesores. And I had a Canadian professor. Y tuve un profesor canadiense. And this Canadian professor, Y este profesor canadiense, when he's talking in English, I can't understand anything. cuando hablaba inglés, yo no entendía nada. I'm crying now. Yo estaba llorando. I don't know what to do. He's talking and talking. I can't understand anything. Yo no sé qué hacer, él habla y yo no entiendo nada. I wrote to my father, Le escribí a mi padre. Dad, I'm finding so difficult. This Canadian professor is talking, but he's talking within him and it's not coming out. Padre, lo encuentro muy difícil porque este profesor da y está dentro de él, pero yo no lo entiendo. I can't understand this. No lo entiendo. Now, for my letter, it should go about 2 weeks to go to him. Y tomaba 2 semanas que mi carta llegue a After mi 2 padre. weeks, I get a reply. Y después de 2 semanas tengo la My respuesta. father also busy professional, so he take time to write. I Mi know. papá también es un profesional muy ocupado y tomó su tiempo para responder. So, but anyway, he wrote within a day. Pero él escribió dentro de un día. He told me, Y él me dijo, son, the best successful way to to tackle that problem is dice, hijo, para poder atacar este problema, go first to the class, anda primero a la clase. go to the first row, Anda a la primera fila. sit there and watch his lips moving Anda ahí y mira sus labios mover. and try to understand every word. Y trata de entender todas las palabras. The words that you cannot understand, La palabra immediately write it down Que no entiendes, inmediatamente las escribes. and go through the dictionary and learn that. Y después andas por la enciclopedia y encuentras las palabras. I did that. Y eso es lo que yo hice. Within 6 months, Y dentro de 6 meses, he was my favorite professor. él fue mi profesor favorito. Believe me, Créeme. he is my professor and also the North American division leader of Seventh-day Adventist Church now. Fue mi profesor y ahora también es el director de la división Norteamérica de la Iglesia Adventista. Dr. Dan Jackson. Dr. Dan Jackson. So that is the difficulty, brother, and everyone face
trials. Y eso es la dificultad, hermanos, que todos encontramos problemas. So this is what we need to understand. Así que esto es lo que tenemos que entender. And we need to understand Y también tenemos que entender every challenge in life is challenge. que cada problema o en la vida es un reto. It's not going to be like eating cake. No va a ser como comer torta. It's difficult. Es difícil. That's why we call it a challenge. Por eso lo llamamos un reto. Let's take that challenge. Tomemos ese reto. Because we have an assurance here, Porque tenemos ahí una aseguranza. I am with you always. Estaré con vosotros para siempre. Don't forget that. No se olviden de eso. I am with you always. Yo estoy con ustedes para siempre. Everywhere. En todos lugares. But there is an exception. Pero hay una excepción. When I was growing up Cuando yo estaba creciendo as a young man, como un hombre joven, I was facing big challenge with my father. tuve un reto grande con mi padre. My father was very nice man Mi padre fue un hombre muy amable and very friendly with the LNG White. y muy amable con la hermana Elena White. Everything I tell that, Daddy, I want to do this, I want to go here. Todo lo que yo dije, papá, quiero hacer esto, lo otro. Sister White has told not to. Hermana White dice que no lo hagas. I was wondering who is this old woman who has written all these things Yo me and imaginaba they're quién es ruining esta, my youth. esta mujer vieja que está destruyendo mi juventud. Brethren, until I studied the book Education, Hermano, hasta que yo estudié el libro de educación, and that also a compulsory subject in the college that I studied. que también fue un tema en la universidad que estudié. For my 18th birthday, my father gave me a book, Education. Para mis 18 años de que cumplí, me dio el libro de But educación, I never opened that book. pero nunca lo abrí. Once again, it's from LNG White. Who want to read that? Otra vez le dije, guay, ¿quién quiere leer She eso? already telling not to do many things. Ya me dijo muchas cosas que no tengo que hacer. And she's actually, made my father crazy. Y yo dije, bueno, me hice mi padre loco. And then Y después, I was seated in another class in the estaba college, sentado en otra clase en la universidad and they started teaching y the book of estaban education. enseñando el libro de educación. The professor came there El profesor vino ahí and told us, y nos dijo, believe me, créenme, this is a boring book, este es un libro aburrido, but pero I'll make it interesting. te lo hago interesante. And then Y she después, told that don't ever start to read from the beginning. dice, nunca empieces de leer desde el principio. I will guide you how to read. Yo te guiaré cómo estudiarlo. To honestly speaking, I can't remember where she started No me puedo honestamente recordar dónde lo empezó. because I read that book 3 times. Porque yo leí ese libro 3 veces. She started from the middle and she started explaining things. Ella empezó en la mitad y empezó a explicar cosas. Oh, it's interesting. ¡Oh, está interesante! That's why my father asked me to read that. Por eso mi padre me pidió que lo lea. Once again, language was not a problem for me at that Otra time vez, el lenguaje no fue para mí un problema ese tiempo, because I'm improving. porque estaba mejorándome. Believe me, brethren, Créeme, hermanos. within 3 days, I finished reading half of that book because it's so interesting. En 3 días yo terminé mitad de ese libro porque fue tan interesante. That changed my life. Eso cambió mi I vida. started reading many books. After that, I wrote to my Empecé dad. a leer muchos libros después de eso, porque escribe mi padre Dad, I read that. que yo leí ese libro. Then he said, okay, read now Christ Object Lesson. Y me dijo después, bueno, ahora lee Palabra de Dios, buen maestro. Palabra de vida del maestro. Gracias. Yeah. You know what happened? ¿Saben qué pasó? I gained the knowledge as well as the language proficiency. Yo entendí ahora el lenguaje como tal, también ahora la forma de leer. If anyone want to learn English, read Sí. the Spirit of Prophecy book. Si alguien brother. quiere entender inglés, lean los libros del Espíritu Profecía. Why not? ¿Por qué no? We have. Ahí lo tenemos. Sometimes we don't know what we have. A veces no vemos que lo que We are tenemos. blessed with these books. Estamos bendecidos con estos Amén. libros. And I have the entire library of my father. Y tengo, I didn't want to leave it. I brought it here. tengo la biblioteca completa de mi I padre. shipped everything, every Yo book. mandé todos los libros para acá. And I have his notes, everything written and Y tengo sus read. notas todas escritas.
And brethren, please, I'm telling you, the language is very important for us. Y le estoy diciendo, hermanos, por favor, el lenguaje es muy In importante the para concept nosotros. of language En el concepto de lenguajes and the words we y use, las palabras que usamos, we need to be careful. tenemos que tener cuidado. Now, we talk about dragon in the Revelation. Hablamos sobre los dragones en el Apocalipsis. Be careful when you are talking about dragon to Chinese. Si hablas de los dragones con los chinos, tener cuidado, por favor. They have a different understanding Tienen about un dragon. entendimiento diferente sobre los dragones. And when you go to the Indians, Y cuando vas a los indios, you have to be very careful with when you are dealing with, they believe in rebirths and everything. tienes que tener muy cuidado porque ellos creen You need to nacer de understand that. nuevo. Reencarnación, gracias. So, you need to understand when you are Así que using the language. tenemos que entender eso cuando usamos el lenguaje. So, the success of your work depends on the language. Así que el suceso, el éxito de su trabajo depende del lenguaje. Unless we use it carefully, we cannot achieve success. Solamente si no lo usamos de una forma adecuada, People get no podemos offended. usar. La gente se ofende. If you want to do translation, sometimes the newcomers find it difficult. A veces cuando quieres hacer Understand. traducciones, los que empiezan de nuevo, les hace difícil para entender. In that case, separate the group. En ese caso, divide el grupo. One Spanish and another one English. Uno español, otro inglés. Then they understand well. Ahí entienden ellos bien. You need to do spontaneous decisions Tú on tienes that. que hacer decisiones espontáneos. The concept of timeline. El concepto de la línea de tiempo. What do you mean by concept of time or timeline? ¿Qué significa el concepto de tiempo o línea de tiempo? When we are reading the Spirit of Prophecy books, Cuando leemos los libros de Espíritu de Profecía, we need to consider what? debemos considerar que Time, tiempo, time, tiempo, place, and lugar circumstances. y circunstancias. Yes, Sí, we need to understand that. debemos entender eso. Why Sister White mentioned about that? ¿Por qué la hermana no vaya a hablar sobre esto? Because of that timeline. Por causa de la línea. Unless otherwise we understand that. Porque we si no lo cannot understand. entendemos, no lo vamos a entender. So this is important also. Así que esto también es importante. When we are talking about timeline, Cuando estamos hablando sobre la línea de tiempo, we need to understand that you're talking to the cross cultures. debemos entender que estamos hablando con diferentes culturas. Sometimes a person is having a Buddhist background A veces una persona tiene una historia budista and maybe some other religious background. o quizás otra religión en su historia. So when you are presenting your truth, Así que cuando presentas tu verdad, you cannot just go and present to a Hindu or a Buddhist no puedes solamente presentar a un hindú o un and to say budista that, okay, this Dice, has bueno, nothing to do, eh, this eso no the tiene statue nada is que ver. nothing, con la you have to estatua. throw that off. No tiene nada que ver, puedes tirarlo. They will get up and go. Ellos se They will levantan not y listen se to van. you again. No te escucharán jamás. You have to be careful. Why? Because you need to understand Tienes que tener their cuidado culture. porque tú tienes que entender sus Not to costumbres, offend su them. cultura para no ofenderles. The best example we find El mejor ejemplo se encuentra when Apostle Paul went to Greece, that he is talking about a statue. cuando Pablo fue a Grecia y habló sobre una estatua. A statue of what? ¿Una estatua de qué? With no name. Sin nombre. We need to have that vision, Tenemos que tener ese tipo de visión. that sharpness we should have. Ese filo. tenemos. In order to do that, Para tener eso, we need to read more tenemos que leer books. más libros. It may not you may not find that in the Bible. Quizás no lo encuentres en la Biblia. You have to read history. Tú tienes que leer la You historia. have to study about archaeology. Tú tienes que estudiar sobre arqueología. You have to read and study about the cultures. Tienes que estudiar y leer sobre las culturas. You know, brethren, it's very sad that Saben, hermanos, the missionary schools Es here muy triste porque las escuelas misioneras acá, in our church, en nuestra iglesia, I want to request everyone, please have the subject anthropology. quiero pedir a todos, por favor, tengan el tema Materia antropología. antropología, gracias. Studying about the cultures. Estudiando sobre las culturas. Studying about cultures. Estudiando sobre las It is a culturas. compulsory subject in the Seventh-day Adventist Missionary School where I went to. Es un tema compulsory. Una materia que hace parte del texto académico. Mandatory. Gracias, mandatorio, mandatorio. So this is what we need to understand. Esto es lo que tenemos que entender.
And then concepts of morals and ethics. Y después conceptos sobre morales y ética. All our Bible workers, all our pastors should know how to carry themselves. Todos nuestros trabajadores, todos nuestros pastores tienen que entender cómo llevarse, How to match your clothing. cómo vestirse, How to carry yourself, how to walk, cómo caminar, how to talk. cómo hablar. You know, when we are talking, when we are presenting something, Cuando estamos presentando algo, I was trained in such a way that, you know, they keep a book on the head yo estaba enseñado de una forma que tienen que tener un and libro tell en them la to make cabeza sure you won't drop it down. hasta que estén seguros que tú no lo hagas caer. And you have to see Y tienes que ver. everyone, and you A cannot todos. just hide yourself. Y no te puedes esconder Then the así, book will fall. porque si no el libro se cae. So these are the things that we need to learn. Así que estas son las cosas que tenemos que We aprender. have to improve ourselves, brother. Tenemos que mejorarnos, hermanos. I'm not criticizing anyone. No estamos criticando a We nadie. need to learn this Tenemos que aprender todo esto. because we want to be successful as a Queremos successful ser church. exitosos como una iglesia exitosa. Because we need to understand the Porque morals tenemos- and ethics. Tenemos que entender los morales y la ética. We need to learn these ethics. Tenemos que entender estos éticos. And you know, there are a lot of etiquettes we can learn. Y hay muchas éticas que podemos aprender. I can remember some time ago, maybe 30 years ago, Yo me puedo recordar hasta con 30 años, Brother Larry Watts and myself, Pastor Watts y mí mismo, we were listing down some etiquettes estamos ahí in the Bible. mostrando diferentes éticas en la Biblia. And I think I have that list still. Y creo que también tengo esa lista. Bible todavía. gives some etiquettes, how to live, how to do things. La Biblia da éticas, cómo vivir, cómo hacer cosas. We should teach those things to our children. Debemos enseñar eso a nuestros hijos. A girl goes to a place, and that girl in my family should know how to behave in that place. Una niña va a un lugar de mi familia How y la to niña sit debe saber gracefully. cómo actuar en ese lugar. How to walk gracefully. Cómo caminar de una forma adecuada. So Cómo these things sentarnos are de forma very important, adecuada. brethren. Esto es muy importante, hermanos. If you're working for a corporate company, Si estás trabajando por una compañía privada, every 3 months there is a training session for us. cada 3 meses hay un entrenamiento. I worked for 28 years in the corporate sector. Yo trabajé 28 años en ese lugar privado. Every 3 months training. Y cada 3 meses había otro. There are training mensaje. for you to use the fork and spoon. Y ahí te muestran cómo usar la How cuchara to y eat. el tenedor. Cómo comer. Everything they train. Todos los enseñaron. Why? ¿Por qué? A person who is representing the company Una should persona not be disgraced que- because that is in turn Que disgracing the representa a la company. compañía no debería ahora demostrar una forma que al final desgracia a la compañía. It's the same way with the church. Lo mismo es con la iglesia. We are representing the church. Estamos representando a la iglesia. And we are ambassadors of Christ. Y somos embajadores de Cristo. If somebody asks you, Si alguien te pregunta, how are you? ¿cómo estás? Somewhat. Okay. Estoy bien. That should not be the answer. Esto no debería ser la We are respuesta. forgetting that God is with us. Estamos olvidando que Dios está con nosotros. I'm fine. Yo estoy bien. Don't say bien, say muy bien. That is what our response should be. Esto debería ser nuestra respuesta. Because we need to always be cheerful people. Porque debemos siempre estar gente If con the alegría. congregation see us as sad people, Porque si la gente nos ve como una persona triste, unsuccessful people, gente que no tiene éxito, they will see one occasion to run away. ven una oportunidad para salirse. Why? ¿Por qué? But if you are successful, Pero si tú sos exitoso, the church becomes successful la iglesia se convierte exitosa and they want to come back y quieren and they want regresar to stay. y quieren quedarse. That is what is important. Esto es lo que es importante. A rich man has many friends. Un hombre rico tiene muchos amigos. A poor man will not have. Un hombre pobre no tendrá eso. He has to go behind rich people. Él tiene que irse detrás de gente rica. They will say, I'm busy, you come tomorrow. Ellos van a decir, estoy ocupado, venga mañana. This is the world and the response. Esto es el mundo y la respuesta. We should be successful. Debemos ser exitosos. We should be always show others that our success. Debemos siempre mostrar a otros de nuestro éxito. Dress well, carry yourself well, Vestirse bien, mantenerse bien. and always show that God is blessing me.
Y siempre mostrar que, mira, Dios me está bendiciendo. And God is blessing us, brother. Y Dios nos está bendiciendo, hermanos. You know, there are so many unfortunate people in the world. O sea, hay tanta gente que están desafortunada en el mundo. We have been blessed. Nosotros somos bendecidos. We have a roof above, Tenemos un techo a place to encima, sit and stand, un lugar para sentarse y levantarse de and pie, place to sleep. un lugar para dormirse. We are blessed. Estamos bendecidos. There are so many homeless people. Hay tanta gente así que sin casa. So shouldn't we be thankful? Nos debemos estar agradecidos. But we grumble. Pero nosotros Lord, I don't have it. estamos reclamando. Always Dios not no tengo eso. satisfied. Siempre no estamos satisfechos. When we are learning economics, Cuando estamos aprendiendo de económica, the first lesson we study, la primera lección que entendemos, the difference between wants and needs. la diferencia entre querer. el querer y la necesidad. There are things you can list down as wants Hay cosas que tú puedes poner debajo del el querer and needs. y debajo de necesitar. You need a car. Necesitas un auto. It's a want. Es un querer. Es un querer. Sure? Puede ser. Or need. O es seguro o es o necesidad. Okay, the brother says it's a need. A veces es necesidad. Depende del contexto. With the context. Okay. Depende del contexto. Okay, Sí, we'll sí. say it's a need. Digamos que es una necesidad. But I want Mercedes Benz. Pero yo quiero un Mercedes. It's a want. Es un deseo. Okay? So that's the difference. Esa es la diferencia. So we need to understand. Debemos entender. God Dios has promised us Ha prometido bread and water. pan y agua. That's enough. ¿Eso es suficiente? Elijah was given that too. Elías también fue dado lo mismo. And he went to heaven. Y él fue al cielo. Okay? Bueno, So we are being promised, brethren. así que ya hemos sido prometidos, hermanos. Let us be satisfied. Seamos ahora satisfechos. You know the main theme of Muslim religion? ¿Conoces el tema principal de los musulmanes? Contentment. Contentamiento. Contentamiento. Contentment. Be content. Contentamiento. Estando contentos. Be satisfied what you have. Estando satisfechos con lo que tienes. That is the religion of Muslims. Eso es Lot of la people religión don't de los understand musulmanes. that. Mucha gente no lo entiende. So it's very important for Así us. que es muy importante por We have to be nosotros content. estar contentos. Now, the concepts and morals and ethics we need to keep always intact with us. Nuestros morales, nuestro contexto deben siempre estar intactos con nosotros. We always have to have some priorities. Debemos siempre tener prioridades. So what are the priorities? ¿Qué son las prioridades? We should prioritize our needs. Debemos priorizar nuestras necesidades. Then we have some extras we can talk about wants. Cuando tenemos extra podemos hablar sobre querer. So that is ¿Qué important. hacer? Y eso es lo importante. You know, another big problem we have is Otro problema grande que tenemos es our church always we talk about don'ts. la iglesia siempre habla sobre no hacer. Don't wear that. No ponga eso. Don't have that. No tenga eso. Don't eat that. No coma eso. This is a church of don'ts. Es una iglesia de no. The young children always complain. Los niños siempre reclaman. What do you want me to wear? ¿Qué quieres que me ponga? That like Ellen G. White? Como Elena White. You want me to dress like Ellen G. White? ¿Quieres que me ponga de vestir como Elena White? Children have asked me that. Niños me han preguntado eso. I work for a company, fashion logistics company. Yo trabajé por una compañía de diseño 15 years. 15 años. I learned about fashion everything. Y aprendí como de Sobre moda. la moda. Todo sobre moda. Todo eso de moda. And that is the number 3 company in the world. Y es el tercer compañía más grande del mundo. My daughter works there now. Mi hija ahí trabaja ahorita. Now, Ahora, when we learn there, cuando aprendemos de eso, we meet some people who are fashion designers. nos encontramos con gente que diseñan esa moda. We used to be not worried about fashions, but we are Antes worried about no nos our preocupamos logistics de and eso. business. Pero nos preocupamos sobre la logística y los negocios. But Pero when we learn that, cuando sometimes emprendemos que a we veces understand entendemos very simple changes making a huge difference. cosas bien simples hacen una diferencia muy grande. You know, in the spirit of prophecy, En el Sister Espíritu de White Profecía, says, la hermana White dice, any new fashion, any new model cualquier nuevo modelo, cualquier nuevo is diseño, not moda, contradicting the health principles. que no contradice los principios de salud,
and also the moderation. y también la La moderación. moderación. There is Modestia. nothing wrong in accepting them. No hay nada malo en aceptarlo. So Así que we need to teach our children debemos enseñar a nuestros hijos about the los conceptos of morals and ethics, de moral y ética, without just telling don't. sin decir solamente We need to no tell them hagas. give them the alternatives. Debemos darles las alternativas. We have to sit with them, go through the fashion page. Debemos sentar con ellos y ahí mostrarles por el catálogo. Yeah, we should be able to tell them that you see this dress is very nice. Mostrarles, mira, estos vestidos que están bonitos. You should be knowledgeable to do that. Debemos estar con inteligencia So para you hacer can esto, win the para young que people. puedas ganar a los jóvenes. How many of us spending time like that? ¿Cuánto no estamos gastando Go tiempo through con them, eso? go through with them, sit with them and go through the ¿Cuánto pages. estamos ahí sentando, pasando por las páginas? con We ellos? don't have to go through fashion magazines now because No tenemos okay, que ir ahora everything is por- on the screen. Por now. catálogos, porque hoy en día todo está en la pantalla. This is wrong, this is wrong, this is wrong. Esto Yes, es malo, this esto is es malo, nice. esto es malo. Pero ahí está lo bonito, eso We es need to correcto. teach them the ethics. Eso es lo que hay que enseñar, la ética. Then the children will love the Y truth. después los hijos amarán la Then verdad. our church will be successful. Después la iglesia estará exitosa. People complain many times. Gente muchas veces reclama. The pastor's children are not in the church. Los hijos del pastor ya no están en la iglesia. Of course, Claro, they will not wait here no van a esperar aquí because they have nothing here. porque no tienen nada acá. We should give them the truth tastefully, Debemos darles la flavor verdad it. Sabroso. sabrosa. So that is what is matter. Eso es lo que importa. That is what we are learning. Eso es lo que estamos If aprendiendo. we need to maintain the principles. Debemos mantener los principios. While maintaining the principles, give them. Mientras que mantenemos los principios, dale. We are not deviating from the principle. No salimos de los principios. We are not deviating from the statutes. No salimos de los principios. We are not deviating from the commandments. No estamos saliendo de los mandamientos. Maintaining everything. Manteniendo todo. And we present it very nice. Y lo presentamos muy bien. For that, we need to do a lot of homework. Para eso, estamos haciendo mucha tarea. We need to study. Debemos estudiar. We need to do research. Tenemos también que buscar Investigar. Then we go to the next one. Y después vamos al próximo. The fourth concept. El cuarto concepto. Concept of soul winning methods. Concepto de métodos para ganar almas. Concepts of soul winning methods. Conceptos de ganar almas. There are three Hay modules 3 modelos we like to see. que queremos ver. Before going into that, Antes de andar a eso, I like to see this statement. quiero ver La cita. esta cita, gracias. Revelation chapter 14 verse 6. Apocalipsis 14:6. And I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel. Vi otro ángel volar por medio del cielo teniendo el evangelio eterno. What is this? ¿Qué es eso? Angel is coming and with what? El ángel viene A message. ¿con qué? Con mensaje. What is that message? ¿Cuál es el mensaje? The everlasting gospel. El evangelio eterno. Brethren, all Hermano. the other churches are teaching about what? Todas las Gospel. iglesias están enseñando qué? El But we are evangelio. teaching about Pero nosotros estamos enseñando the qué? everlasting gospel. El evangelio eterno. Something extra. Algo más. Something extraordinary. Algo extraordinario. And we are special. Y somos especiales. Okay, you can go there, no problem. Tú But puedes you ir, come ahí sin here, you problema. get something special. Pero tú vienes acá y coges algo especial. So this is what we need to tell them. Esto es lo que tenemos que decir, hermanos. We are talking about not the Debemos gospel. We are talking about everlasting gospel. Hablar no solamente sobre el evangelio, pero How many churches sobre el today evangelio preaching eterno. ¿Cuántas iglesias están predicando eso hoy? Three angels' message. Sobre los 3 mensajes angélicos. Even the Seventh-day Adventist people, they don't know three angels. Hasta los adventistas no saben. el I mensaje spoke to some of the angélico. Seventh-day Adventist people and they said that what is that? Yo hablé con los adventistas y dijeron, ¿qué es eso? They don't know that. No conocen eso. The young generation. La juventud hoy no conoce eso. That is why, brethren, we need to Por eso, present hermanos, debemos presentar that everlasting gospel. ese evangelio eterno. And to whom we should present? ¿Y a quién le debemos presentar?
every nation, toda nación every tongue y tribu and people. y lengua y pueblo. So every tongue we talk about that we need to learn languages. Y lengua significa que todos los lenguajes tenemos So que that is aprender. important. Es importante. Now Y ahora we see vemos the modules. los modelos. How we can take this everlasting gospel to the people. ¿Cómo podemos llevar ese módulo a la gente? We will study about Jesus' Vamos a module, estudiar sobre el módulo de Jesús, Apostle Paul's module, el módulo del apóstol Pablo, then module prescribed by Ellen G. White, y después el módulo prescrito por Elena White, adopted by the early Adventists. adaptado por los adventistas. We should see all three concepts. Adventistas, ¿cómo se dice? Early, Temprano. temprano, los primeros adventistas. There are statements Hay dichos that we find que encontramos that Sister White has spoken, que la hermana White había dicho, that she is always in favor of Christ's module. que ella siempre está en favor del módulo de Cristo. So when we Cristo. talk about Ellen G. White's module, Cuando hablamos sobre el módulo de Cristo, you get more Christ in that. por Elena White, vemos más Cristo en eso. The brother is standing. I think the time is correct. for Creo me to que stop el now. tiempo está terminando para esta parte. You can take a break now. We can Vamos go a into the tomar una module pausa aquí after the y break. después vamos a esta sección.